Y en este capítulo de Cocina con Anita, desde Trigo Dulce, en San Antonio de Pereira, los invito para que conozcamos una terapia que nos va a ayudar a complementar nuestro espíritu, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo. Así que no se lo pierdan y los invito para que me acompañen. Y hoy, como les conté al comienzo, vamos a conocer de una terapia de movimiento de la mano de una experta. Y ella es Carolina Flores, ingeniera civil y terapeuta holística. Bienvenida, Carolina. Anita, muchas gracias por la invitación y bueno, qué rico estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo. Bueno, me parece fantástico este capítulo de Cocina con Anita el día de hoy porque Carolina es una experta en estos temas holísticos del movimiento y hoy vamos a aprender muchas cosas que sé que a ustedes les van a encantar. Bueno, Carolina, primero hay que comenzar por la pregunta, yo creo que del millón. ¿Qué hace una ingeniera civil con el tema holístico? Bueno, te voy a contar primero cómo me presento yo siempre y de qué manera integro esto. Claro. Entonces, mi nombre es Carolina Flores, soy ingeniera de profesión, terapeuta por vocación, bailarina de corazón y mamá por puro amor. O sea, todas las facetas. Todas las facetas que me integran y me complementan. Yo empecé mi carrera como ingeniera civil y empecé a ejercerla durante muchos años, pero llegó un momento, ese momento que a todos llamamos como un momento de crisis y de quiebra en nuestra vida, y yo ahí me empecé a preguntar, ¿qué me falta hacer o qué me falta para complementarme y para sentirme plena? Y ahí llega pues como el mensaje a mí de la posibilidad de ser terapeuta para poder apoyar los procesos de otras personas. Entonces la danza en mí había hecho grandes cosas porque desde que tengo uso de razón bailo, ¿cierto? Y me encanta. Y la danza para mí es sanadora, ¿cierto? Porque el movimiento hace unos movimientos, valga la redundancia, en nuestra energía, que lo que producen es mucho bienestar. Entonces ahí encuentro la posibilidad de estudiar danza terapia, me voy a Argentina a estudiar danza terapia y luego estudio la carrera de bioenergética, terapia corporal bioenergética, y empecé a encontrar como esa plenitud en mi alma, esa felicidad porque estaba haciendo algo que realmente me apasionaba. Yo pensé que ya las dos cosas se separaban y que ya la ingeniería quedaba de lado, pero la vida me ha llevado a ejercer ambas, ¿cierto? Y sigo haciéndolas y es un rol que me hace a mí ser yo. Pues, ¿cómo se complementan? No sé, porque no sé si en todos los casos aplica. En el mío es una muy buena combinación. Carolina, me parece fantástico y digamos que has tocado un punto muy especial y es de pronto ese punto de quiebre en que tú dices que en cualquier etapa de nuestra vida es válido, pero ese punto de quiebre que se manifiesta de muchas formas y sobre todo se manifiesta en nuestro cuerpo. Totalmente. Entonces digamos que ahí tenemos unas señales de alarma donde decimos de pronto estamos tocando fondo o ya empezamos el declive. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, todos en algún momento, como tú lo dices, podemos experimentar esto. En la parte y en el mundo espiritual a esto se le llama la noche oscura del alma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es ese momento en el que nosotros llegamos a hacernos muchas preguntas sobre esa misión, ese propósito, o sobre realmente estamos haciendo lo que nos hace felices, ¿cierto? Entonces, en este momento que llega a mí esa noche oscura del alma, me hace preguntarme un montón de cosas y a evaluar qué estaba pasando en mí. Entonces, nosotros tenemos normalmente un fluir en la energía de nuestro cuerpo, ¿cierto? Todos lo tenemos, porque nuestro cuerpo como tal es energía, ¿cierto? Sí. Nosotros somos energía. Pero cuando hay un bloqueo que se da en esos momentos de crisis o en muchos momentos de nuestra vida puede bloquearse nuestra energía, la energía deja de fluir de una manera adecuada. Entonces, cuando están esos bloqueos se manifiesta a través de algún síntoma, ya sea un síntoma físico, pero muchas veces esos síntomas físicos tienen un origen espiritual o un origen mental o un origen emocional, que en los momentos de crisis es cuando más lo podemos percibir. Carolina, de pronto nosotros en el afán de nuestra vida diaria, digamos en esas ideas limitantes y en esos pensamientos que a veces nos abruman, damos o dejamos a un lado esos síntomas, los normalizamos
nos volvemos que con unas pastillitas se nos quita y digamos ahí es donde comienza realmente el problema. De pronto, Carolina, nosotros cómo nos podemos dar cuenta que a nuestro cuerpo le está faltando o estamos llegando o tenemos los síntomas. Bueno, nuestro cuerpo nos habla constantemente, o sea, es el cuerpo, yo siempre lo menciono de esta manera, el cuerpo es el primer territorio que nosotros habitamos y muchas veces el cuerpo es el territorio más inexplorado de todos, ¿cierto? Sí. Y el cuerpo totalmente, constantemente, nos está hablando y nos está dando información de esos estados internos y cómo se manifiesta. Entonces, primero empieza a aparecer como ese síntoma molesto que me genera incomodidad, un dolorcito, una imposibilidad de movernos, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo se empieza a poner rígido. Entonces, nosotros a ese primer síntoma es al que ignoramos. Exacto. ¿Cierto? Porque estamos muy ocupados, porque tenemos mucho que hacer, porque no le puedo dedicar tiempo a ese síntoma, entonces dejamos que el síntoma crezca hasta que ese nos convierte en una enfermedad. Cuando hay una enfermedad, pues, de alguna manera grave, nosotros empezamos a analizar de ahí para atrás y nos damos cuenta que esa enfermedad empezó mucho antes, avisándonos suavecito. Y ahí es cuando nosotros, si tenemos como contacto con nosotros mismos y con nuestras emociones y nuestros pensamientos, como tú decías, esos pensamientos que nos atormentan o esas emociones a las que no les damos un tránsito o un trámite, sino que las guardamos, esas son las que se manifiestan como síntoma y más adelante como enfermedad. Entonces ahí está la posibilidad que nosotros tenemos. Primero, de conocernos, ¿cierto? El autoconocimiento es la clave para darnos cuenta de cuándo aparece ese pequeño síntoma y que sea una señal temprana a la que nosotros podamos atender. Y luego de conocernos, ya viene la otra, que es cuidarnos, cómo yo me entrego todas esas herramientas de autocuidado que me van a permitir como, digámosle, intervenir el síntoma de una manera rápida y evitarnos una enfermedad. Carolina, cuando nosotros tomamos la decisión, porque digamos que así como tomamos la decisión de estudiar, de hacer ejercicio, de alimentarnos bien, cuando tomamos la decisión de tomar, valga la redundancia, una terapia holística, digamos, ¿cuáles son los pasos o qué vamos a encontrar en esa terapia holística? Porque a mí me parece muy satisfactorio cuando uno coge estas herramientas, las involucra en su vida y ayuda a ese bienestar. Bueno, la palabra clave es esa que tú acabas de mencionar, bienestar. Y también tiene que ver con la salud integral. ¿Y qué es eso de integral? Que involucra todas las facetas del ser. Y a eso se refiere una terapia holística, ¿cierto? Una terapia holística es aquella que involucra tu cuerpo físico y eso que tu cuerpo te está contando, tus emociones, cómo tú experimentas ante diferentes situaciones de la vida esas emociones y de qué forma las transitas, tus pensamientos, o sea, la parte mental, de qué forma piensas, cómo transitas esos pensamientos, si son pensamientos tóxicos que están repetitivos y que te patinan mucho tiempo y no eres como capaz de trascenderlos y darles como una solución. Entonces, y toda esa parte espiritual, que es independiente de tu credo, independiente de tu religión, porque no tiene nada que ver, es esa espiritualidad, de qué manera tú la vives y de qué manera tú llenas también esas necesidades espirituales. Entonces, cuando hablamos de holístico, quiere decir que integra todas estas facetas que a todos nos involucran. Entonces, el cuerpo, la mente, las emociones y la parte espiritual. Que es muy importante. Y fuera de eso, Carolina, recordemos que cuando uno toma esas terapias, no solamente está llevando ese bienestar pues a su ser, a su alma, a su persona, sino también a las personas que lo rodean, porque digamos que como somos una red y estamos conectados, si uno se sana o si uno encuentra, digamos, esas ideas limitantes y esos pensamientos repetitivos negativos que debe combatir, alrededor los que estamos también empezamos a hacer ese clic, a notar ese cambio y a querer también mejorar esas actitudes. Claro que sí, es que si tú estás bien, vas a estar bien también en tu entorno. Mira, hay una cosa súper bonita que yo siempre trabajo pues con los pacientes y es el tema de nuestros estados internos. Muchas veces estamos acostumbrados a culpar a los demás de lo que nos pasa y siempre los resultados externos hacen parte de nuestros estados internos. O sea, te explico, si yo trabajo mi parte interna, entonces mis resultados externos se van a ver también en mejoría. ¿Y cuáles son esos resultados externos? Uno es las relaciones
relaciones, o sea, la relación con mi familia, mis relaciones laborales. El otro es mi salud, como hablábamos hace un ratico, la salud integral, o sea, en todos los niveles. El tercero es mi economía. Y el cuarto es mi adaptabilidad. Esos 4 son factores que se me muestran en los resultados externos. Si alguno de ellos no es satisfactorio es porque hay algo adentro de mí que yo debo observar, conocer y trabajar. ¿Y cómo lo hago? Si no tengo yo las herramientas para hacerlo yo mismo, la ayuda terapéutica siempre será una gran opción. Carolina, es muy importante contarle a nuestros televidentes que cualquier persona de cualquier edad puede tomar una terapia contigo. A mí me encanta ese trabajo y esa conexión que tú haces con los niños, porque ya hemos asistido a varias clase terapias con Carolina y la conexión es inmediata. Y uno como adulto también se siente conectado en la actividad, o sea, son unas terapias súper divertidas, en movimiento, súper creativas, que, o sea, a la final no es una terapia. Exacto. Sí, yo hago experiencias grupales y experiencias individuales, ambas con fines terapéuticos, ¿cierto? Cuando trabajo con los niños, realmente no vamos a hablar de que ahí estamos haciéndole terapia a los niños, porque los niños quizá, pues no todos necesitan terapia, pero los niños sí necesitan herramientas para aprenderse a conocer desde chiquitos, porque así cuando ellos están grandes van a tener mayor capacidad de gestionar también sus emociones, entonces van a ser quizá adultos mucho más sanos y más en equilibrio. Entonces las herramientas para los niños son hermosas porque ellos son muy receptivos y uno va viendo que cuando ya ellos van teniendo varias experiencias de estas, se van reconociendo y van entendiendo esas emociones que desde chiquitos, pues nosotras seguramente cuando éramos niñas no nos explicaban qué hacer con la rabia, qué hacer con la tristeza, qué hacer con el miedo, ¿cierto? Entonces con los niños es hermoso. Ya cuando vamos creciendo, que ya tenemos un montón de bloqueos en nuestra energía por no haber gestionado pues como estas emociones, entonces ya van a ser herramientas más de autoconocimiento, como hablábamos hace un ratico. Siempre yo brindo herramientas para que las personas aprendan a conocerse y que en algún momento ya no necesiten un terapeuta que los apoye, sino que ya aprendan a darse cuenta, ¿cierto? A partir de la conciencia de sí mismos. Carolina, si nosotros queremos conocer más tu trabajo, queremos tomar una terapia, a mí se me ocurre una idea pues loca que puede ser una idea real, que ahora digamos tenemos tantos cumpleaños temáticos, tantas celebraciones temáticas, qué rico de pronto que en esa celebración incluir este tipo de ofertas, de experiencias que son enriquecedoras para todos. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos adquirir esa terapia? ¿Cómo podríamos conocer más tu trabajo? Bueno, mira, yo tengo varios incluso vamos a decirle talleres, experiencias y vivencias que he hecho con grupos familiares, con grupos de amigos. Entonces, por ejemplo, podemos enfocarlo en un tema específico. Incluso con empresas también trabajo, el tema de liderazgo, el tema de trabajo en equipo. He trabajado con grupos de parejas, entonces para poder compenetrarse energéticamente de una forma más consciente. Y todos estos espacios se hacen, pues sí se diseñan de acuerdo a la necesidad de los grupos. Entonces son los temas muy variados, de acuerdo pues como a las necesidades que tenga cada grupo y al tipo, por ejemplo, como tú lo mencionas, al tipo de celebración, porque puede ser una celebración súper distinta con un grupo de amigas o con mi familia, en el que yo, además de celebrar la vida, además de celebrar el encuentro, pueda también tener herramientas que me van a permitir transitar alguna situación específica o aprender algo nuevo. Súper, bueno, ¿y dónde te podemos contactar? Bueno, mi número de teléfono es el 319-435-5533 y también me pueden encontrar en Instagram como @bienestarenmovimiento.cf o @danzadeangeles11. Bueno, eso también es otro punto que hay que tocar hoy en este capítulo de Cocina con Anita, y es esa terapia que tú haces
con ángeles también, que es muy enriquecedora y que también nos ayuda a descubrir algunas cositas que tenemos por ahí escondidas en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Bueno, los ángeles llegaron a mi vida en el 2011 a acompañar mis propios procesos de vida. Entonces yo empecé a desarrollar ciertos canales de comunicación con ellos. Aquí cabe anotar que no tiene nada que ver con religión, sino con esa presencia de unos seres de luz que nos acompañan a todos en nuestros procesos. Y todos tenemos la posibilidad de en algún momento de nuestra vida poder desarrollar esa comunicación con ellos y escuchar ese mensaje y guía que ellos nos dan todo el tiempo. Yo, a pesar de que desde el 2011 venía como trabajando de la mano de los ángeles, es hace 2 años exactamente que ellos empiezan como a decirme que debía incluir la terapia angelical dentro de mis terapias. Entonces los ángeles a mí me apoyan a reconocer en mis pacientes o en los grupos cuáles son esos bloqueos energéticos. O sea, ellos a mí me hablan al oído y me ayudan como a poder visualizarlo mejor. También acompaño pues como a las personas con los mensajes angelicales que no tienen nada que ver con predicciones, con ver cómo va el futuro o con pues nada de eso, o sea, no tiene nada que ver con predicciones o con algo adivinatorio, porque realmente el acompañamiento que ellos hacen es solamente una guía para nosotros saber tomar nuestras mejores decisiones, para saber cuál es el momento de ciertas cosas que tenemos que hacer o cambiar en nuestra vida para estar mucho mejor. Carolina, nos hemos dado cuenta que tú integras el cuerpo, los pensamientos, el espíritu, o sea, es un complemento completo tu terapia holística. Cuéntanos un poquito, porque tu Instagram es Bienestar en Movimiento, entonces, ¿cómo ese movimiento se integra cuando nosotros tomamos una terapia contigo? Bueno, básicamente nosotros cuando dejamos de mover alguna parte de nuestro cuerpo de una manera fluida, es decir, alguna parte de nuestro cuerpo empieza a perder movilidad, quiere decir que ahí hay un bloqueo en nuestra energía, en la forma en la que circula nuestra energía. Entonces ahí es donde entramos a darnos cuenta. Si hubo una emoción que nuestro cuerpo quiso acorazar, ¿cierto?, para evitar conectar con esa emoción. Entonces, aquí te voy a hacer un pequeño ejemplo. Cuando a nosotros nos da miedo, lo que nosotros hacemos es como paralizarnos, ¿cierto? Inmovilizar nuestro cuerpo. Entonces, ahí aparecen 2 elementos. Inmovilizamos el cuerpo y dejamos de respirar de una forma fluida y consciente. Sí. Entonces, la respiración y el movimiento se coartan cuando hay un bloqueo. ¿Por qué ocurre en el bloqueo? Como hemos dicho durante el programa, es una emoción que yo no transité o no gestioné, o un pensamiento recurrente que me está generando un bloqueo también en mi energía porque no me deja estar en paz. Entonces, cuando yo voy a involucrar el movimiento es porque quiero llevar de manera consciente el movimiento a esas partes del cuerpo que están rígidas, a esas partes del cuerpo que dejé de mover. Entonces, cuando llega un paciente o incluso pues en las experiencias grupales, lo que yo hago a partir de la lectura corporal es detectar esas partes del cuerpo que no se están moviendo de una manera fluida y armónica. Entonces la persona que se mueve y se mueve y deja el brazo quieto, o la persona que no es capaz de mover su cadera, ¿cierto? Acá no se trata de juzgar o de etiquetar a estas situaciones, porque esas situaciones son simplemente una alerta de que hay que llevar energía voluntariamente a esa parte del cuerpo a partir del movimiento, y también mejorar el estado de conciencia en la respiración, o sea, cómo llevo yo a la persona a profundizar su respiración, a ser consciente de ella, porque sabes que la gente está acostumbrada, y digo la gente porque es algo muy general y también en algún momento de la vida, pues yo me incluyo, es que respiramos para sobrevivir, pero no respiramos para vivir plenamente, ¿cierto? La respiración nos conecta con la vida. Y digamos que respirar se nos vuelve algo rutinario, o sea, que ya lo hacemos, sí, sin pensar. Sí, y no deberíamos tener que pensar para respirar, ¿cierto? Simplemente deberíamos ser capaces de respirar y que nuestro flujo respiratorio sea desde acá hasta nuestra pelvis. Si tú ves un bebé
pequeñito que está respirando, su cuerpo completo se mueve en un flujo respiratorio, o sea, el cuerpo del bebé se mueve. En cambio nosotros empezamos de un momento y se nos bloquea la respiración en nuestro corazón o en nuestro pecho, o se nos bloquea la respiración en la garganta, entonces respiramos cortico, respiramos o botamos el aire, pero no somos capaces de botar todo el aire. Y cuando respiramos en conciencia deberíamos ser capaces de tomar completamente y luego ser capaz de vaciarnos completamente, pero eso uno al principio va llevando como, ¿cómo te diría? Lo hacemos como voluntariamente, como dándome cuenta, pero eso se nos debería volver un hábito, respirar bien, así como se nos volvió un hábito respirar mal. Carolina, cuando tú hablas de tanto movimiento en las terapias, yo quiero que nos expliques un poquito cómo es ese movimiento, o sea, tenemos que bailar, tenemos que brincar, o sea, cómo es ese movimiento para nosotros darnos cuenta de que con ese movimiento, valga la redundancia, comenzamos a fluir. Bueno, ahí es muy importante compartirles a ustedes que no es una técnica de danza específica, no es un tipo de baile, es decir, esto es para cualquier persona de cualquier edad y con cualquier posibilidad de movimiento. Es decir, una persona con movilidad reducida podría tener tranquilamente la experiencia, porque yo siempre hago la aclaración antes de empezar y es, hoy vas a moverte con las posibilidades de movimiento que tiene hoy tu cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo hoy lo único que puedo mover es mis dedos, eso me puede generar un cambio en mi estado energético, ¿cierto? Eso me puede brindar bienestar. Entonces aquí pues es importante decir que no hay limitaciones ni de edad, ni de posibilidades de movimiento, ni de género, ni de raza, ni de creencias. Esto es para todas las personas que simplemente quieren conectar con una buena salud a partir de conocerse de una manera diferente. Mira, hay una cosa aquí súper bonita y es que cuando trabajamos a partir del cuerpo, el cuerpo no miente, el cuerpo no puede decir, no voy a mostrar que aquí hay una situacioncita por corregir, no. Cuando trabajamos una terapia que involucra solo lo mental, la mente sí es capaz de esconder cositas, de dilatar las cosas. ¿Por qué? Porque la mente tiene esa posibilidad, el cuerpo no, el cuerpo lo muestra porque lo muestra. Entonces cuando por ejemplo una persona está llevando un proceso terapéutico con un psicólogo, se integra además, o sea, si complementa con terapias corporales que incluyan pues valga la redundancia, el cuerpo, van a tener mucho más avance en sus procesos, porque el cuerpo no miente, el cuerpo habla y no miente. El cuerpo siempre nos va a dar la posibilidad de encontrar ese punto en el que debemos trabajar. Entonces es muy bonito que podamos incluir el movimiento y el cuerpo en cualquier tipo de procesos que llevemos. Ay, Carolina, de verdad que compartir este capítulo de Cocina con Anita el día de hoy contigo ha sido un placer, y yo creo que a nuestros televidentes le ha llegado este mensaje tan especial, pero lamentablemente estamos llegando al final. Vamos a tener que hacer otro capítulo. Y yo quiero, primero que todo, agradecerte por aceptar esta invitación y venir a compartir conmigo. Y también agradecer a Trigo Dulce, que nos abrió las puertas de su nuevo café acá en San Antonio de Pereira con sus deliciosos productos, que los invito a que los degusten. Están ubicados en toda la esquina, una cuadra antes del D1 de San Antonio, para que vengan, los visiten. Recuerden que tienen sus productos tradicionales, sus galletas y sus María Luisas, y pueden venir a degustar un café delicioso acompañado de alguno de sus productos. Carolina, no nos podemos ir de este capítulo de Cocina con Anita sin que nos muestres un poquito de ese movimiento que tú haces en sus terapias. Entonces yo creo que vamos a dejar a nuestros televidentes con tu movimiento y darte nuevamente las gracias por haberme acompañado en este capítulo. Qué rico que antes de despedirnos nos contaras nuevamente tus teléfonos donde podemos tomar una terapia o conocer más de tu trabajo, y también tu Instagram. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Anita, también a ti por invitarme. Me encantó conversar acá contigo y con todos ustedes. Espero que les quede por lo menos la iniciativa de buscar herramientas para conocerse. Y recuerde que si necesitan de pronto de parte mía un acompañamiento, me pueden encontrar
en mi teléfono 319-435-5533 o en mis redes sociales, en Instagram, @bienestarenmovimiento.cf o @danzadeangeles11. Bueno, Carolina, entonces ahora sí, vamos a ver este movimiento tan lindo que tú haces para que nuestros televidentes se antojen de conocerte más. Gracias por acompañarnos el día de hoy.